Ya estamos grabando. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea la hora que sea. Esta es una clase grabada. Les saluda Faibel, aquí de la hermosa ciudad de Luque, de mi país, Paraguay. Dando gracias al querido Rab Yohanan Maimón de Osher Shalom por una invitación más en esta noche de miércoles. En el momento de la grabación de este video es noche de miércoles, noche no ágida, de estudios no ágidos. ¿Y qué más para presentar un buen estudio de estudios no ágidas que la Fundación Or Ahaim, la luz de la vida? Y está con nosotros una eminencia ya para nosotros, un amigo, el señor Jorge López, es el director de Or Ahaim, que nos trae un tema bastante hermoso para esta noche. El tema se llama Las sendas de la Teshuvah. Haderech Teshuvah. Las sendas o del camino del Teshuvah. Muchas gracias. Gracias a lo que están viendo. Buenas noches, el licenciado Jorge. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, pero soy Israel López. Eso es lo que iba a Perdón, decir Israel. perdón, Pero perdón. gracias por la Va- presentación. vamos otra vez a rebobinar. Israel López. No sé por qué me salió Jorge López. No Disculpe. te preocupes, no te No, preocupes. lo que pasa también que estoy aquí en mi país, está haciendo mucho frío, estoy con una influenza y de repente los medicamentos como que... Claro, no pasa nada, no pasa nada. Pero igual, muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación aquí a la clase del día de hoy. Saludos a todo el grupo de Asher Shalom. Qué bueno es estar con ustedes una vez más. Agradecidos, como siempre, que me hayan invitado a su espacio, que me inviten a su casa a compartir un poco de enseñanza con su grupo, con su aula, con su espacio. Es para mí un honor. Y efectivamente el tema del día de hoy se llama Las sendas de la Teshuvah. Es una charla reflexiva que quiero que podamos compartir respecto a este tema que se encuentra en el libro de el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, justamente en el capítulo de leyes de Teshuvah, en donde justamente el rabino Maimónides habla de lo que es la Teshuvah y cuál es, en el capítulo 2 en el inciso número 4 habla de cuáles son sus sendas de la Teshuvah. Yo recuerdo que la última vez que estuve con ustedes en la sala, compartimos un estudio un tanto pesado, a lo mejor un tanto difícil de digerir, sobre lo que era la Teshuvah. Y hubo algunas opiniones encontradas con respecto a la definición que expusimos en aquella ocasión. Hoy voy a sentar las bases para este exposición, para esta plática, que la Teshuvah es apta y es una posibilidad para todas las personas. Judías o no judías, son posibilidad para todas las personas que pueden acceder. La reflexión que hacíamos la clase pasada era en torno de cuáles deben de ser los motivos por los que una persona hace Teshuvah. Debe de sentirse arrepentida porque hizo mal únicamente, debe de sentirse arrepentida porque no quiere que le vaya mal por las acciones que cometió, o debe de sentirse arrepentida porque verdaderamente transgredió un precepto de la Torá, y eso es transgredir la voluntad del ser creador, del ser ordenador, del ser que mantiene, unifica y sostiene toda la creación, de esta fuerza primogénea, de este único ser, primero que todas las creaciones, creador y no creación, que nos permite vivir en este mundo, y que cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la naturaleza de nuestra existencia, lo que hacemos es distanciar nuestra conciencia espiritual de esta conciencia divina que se encuentra más allá de la materia y que nos permite vincularnos a través de una práctica diaria. Recordemos que el judaísmo nos enseña que la vida, a diferencia de otros sistemas religiosos, la vida es el mejor lugar para servirle tributo, servirle culto a nuestro Creador. A diferencia de otros sistemas religiosos que circunscriben el servicio religioso a un templo, a un espacio en específico,
que se presta en ocasiones para creer que ahí es donde mora esa presencia divina y que no mora en ningún otro lugar, que solamente en esos espacios se puede encontrar la presencia de Dios y que en ningún otro lugar. El judaísmo, a través de las enseñanzas de la Torá, nos expone que en realidad la presencia de Dios se encuentra en todas partes y en todo momento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos levantamos, Dios está con nosotros. Cuando nosotros nos acostamos, Dios está con nosotros. Cuando nosotros vamos a comer, Dios está con nosotros. Cuando nosotros discutimos con nuestra pareja, Dios está con nosotros. Cuando nosotros nos peleamos con nuestro vecino, Dios está con nosotros. Cuando hacemos todo, Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un solo momento en el que tú te puedas ocultar de la presencia divina. No hay un espacio en el que tú puedas decir, aquí Dios no me ve. ¿Por qué? Porque dice la Torá que el mundo es Hamacón, es decir, que el mundo es el lugar, sí, el mundo es el lugar, Dios es el lugar del mundo. Dios es el lugar del mundo y no el mundo el lugar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo se encuentra dentro del Creador. Para esto hay que tener un poquito más de, a lo mejor imaginación. Yo me gusta mucho a veces platicar con mi hijo porque él tiene una imaginación increíble y siempre me está haciendo preguntas las cuales me cuestan mucho trabajo contestar, pero me queda claro que es por una inquietud natural de querer saber más, ¿no? Y para eso es muy saludable siempre tener este ojo de infante que nos permita imaginar cosas que no nos limiten solamente con lo que podemos ver. Y para esto es importante imaginarnos a Dios o imaginar cómo Dios interactúa con nosotros como un todo que nos abarca, que nos abraza, que nosotros estamos dentro de él, como una madre, como un feto que está dentro del vientre de su madre. ¿No? Como un niño que se encuentra en formación dentro del vientre de su madre. Para el niño no existe otro universo más que el espacio en el que él existe en ese momento. Sin embargo, sus sentidos sensoriales le permiten percibir un mundo más allá de donde se encuentra. Hay una conexión especial con su madre en emociones, sentimientos, en reacciones, en gustos alimenticios. No lo puede ver, pero no le tiene duda de que existe un mundo más allá del vientre. De la misma manera está el hombre en este mundo, está como un estatus fetal en el que se está preparando para el mundo venidero. Y cuando tú logras entender esto, cuando tú aceptas que esto es una realidad, a través de la ciencia incluso también se puede comprobar que existen la forma en cómo la física interactúa, las leyes de la física se interactúan y el mundo en general se dirige, te vas a dar cuenta que no hay casualidades, sino causalidades, y que esas causalidades se encuentran dirigidas y coordinadas por una fuerza que las controla y las regula, por algo que mantiene esto en una constante creación, en un constante orden. Y sin esa presencia creadora y controladora, pues simplemente no podría existir el mundo como lo conocemos. Y esto que nosotros podemos percibir como existencia, pues no existiría. A esto me refiero cuando decimos Dios está con nosotros. No como decir, ay, sí, yo creo que Dios está conmigo. No, yo no creo que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Yo no creo, porque yo también creía en los Reyes Magos, creía en Santa Claus, creía en el hada de los dientes, creía en el ratón de los dientes, y resultó ser que no. Yo no creo, yo sé. Y yo sé, no porque me lo hayan contado, sino a través de un estudio, a través de una aproximación, a través de un apegamiento, a través de un análisis, de una introspección, de preguntarme, de observar, de tratar de ver más allá de lo evidente, dijera la espada del augurio y nuestros amigos Thundercats, a través de lo más allá de lo evidente. Poder ver más allá de lo que solamente nuestros cinco sentidos perciben. Ya cuando tienes esta conciencia de lo divino, cuando tienes esta conciencia de Dios, entonces sí ya te puedes dar cuenta de que tus acciones repercuten de una forma sustancial, primordial al mundo en general. Regularmente creemos vivir en una sociedad, o sea, estamos conscientes de que vivimos en una sociedad y que nuestro círculo social nos incide, nos influye, nos abarca, nos moldea, nos define en cierta manera.
pero tú también defines, incides, abarcas, influyes en cierta manera a otros individuos dentro de tu sociedad. Creemos que solamente la influencia viene de afuera hacia adentro, pero en realidad tú también influyes y tú también incides y tú también generas un cambio, una percepción, una motivación, una influencia hacia otros individuos. Y cuando tú tomas una decisión, te aseguro que no te tomas esa decisión pensando en a quién le puedo dañar con mi ejemplo, porque tú solamente tomas la decisión y ya, ¿no? Hoy me voy a vestir de mezclilla y camisa blanca, ¿no? ¿Eso a qué le puede afectar a alguien más? Nadie, ¿no? Pues esa es mi forma de vestir. O me quiero poner zapatos y no guaraches, o me quiero poner tenis en vez de chanclas. ¿Qué? Con esa decisión, pues ¿a quién me influye? Aparentemente a nadie. Pero en realidad sí influye, porque incluso cuando tú decides ir y comprarte unos tenis, estás activando toda una economía que gira alrededor de la elaboración y la producción de esos tenis. Cuando tú vas al lugar donde te compras la ropa y adquieres la prenda que te gusta, la adquieres porque te representa de alguna manera, ¿no? Porque tú te identificas con esa manera de vestir, porque tú sientes que expresa tu interior, pero no te das cuenta que hay una persona que diseñó, creó, confeccionó y elaboró toda esa ropa y está incidiendo en tu interior, ¿no? Está incidiendo en ti. Decía Sigmund Freud, mi deseo es el deseo del otro. En realidad, no existe un deseo original según desde la psicología, desde el psicoanálisis, sino que el deseo es el deseo del otro. Yo deseo lo que veo en el otro, porque el otro incide en mí. Entonces, de esta forma, estamos muy finamente interconectados. Incluso la física cuántica ya ha explicado una de sus teorías llamada la teoría de las cuerdas, que un átomo no es más que, si nos pusiéramos a abrir un átomo, que hasta hace unos años se sabía que era la parte más unitaria o la última parte de la integración de la materia. Si tú te pones más adentro, ves con un microscopio y vas más adentro, más adentro, vas a ver protones y electrones y neutrones. Pero si te vas adentro de esos protones, electrones y neutrones, te vas a dar cuenta que en realidad lo único que hay es un filamento, una pequeña cuerda que vibra, que pareciera una vibración, que eso es lo único que hay adentro de él. Y que reacciona según el observador. Es decir, que vibra o aparece esta cuando se le observa, pero cuando no se le observa, desaparece. Lo que nos hace pensar que entonces la realidad es un constructo de la conciencia personal de cada quien y que incide en su realidad en mi realidad y que todos nos encontramos interconectados. ¿Por qué estás en esto? ¿Qué no íbamos a hablar de las sendas de la Teshuvá Israel? ¿Por qué me estás hablando de ahora de física cuántica? Les estoy comentando esto porque quiero que nos contextualicemos un poco de a qué nivel afectan mis decisiones y por qué yo debería de sentirme arrepentido de las decisiones que tomo si van en contra del sostenimiento y el mantenimiento de este mundo según las leyes de la Torá, porque según así el Creador lo ha dictado, según en las enseñanzas del judaísmo. Porque no nada más se trata de agarrar y decir, ay, es que yo actué mal y yo me arrepiento porque pues la verdad sí la regué, porque pues hice cosas que no debía. No afecté a nadie, pero pues yo me afecto a mí mismo. No es cierto, eso no es cierto. Todas las decisiones que tomamos afectan de manera indirecta a todo nuestro entorno. Y eso es por lo cual uno debería de tener conciencia y decir, estoy afectando a mi realidad, estoy afectando a mi sociedad, estoy afectando a mis hijos, a mi esposa, a todos mis seres queridos, a mi círculo más cercano, estoy afectando a todas aquellas personas que se encuentran a mi alrededor y hasta aquellas que yo creo que no afecto, claro que afecto. Cuando uno hace una teshuvá, entonces tiene que reflexionar en que debe de hacerlo por las razones apropiadas. La mayoría de las personas las hacemos porque decimos es que le tengo miedo al castigo, ¿no? Es que tengo miedo a la represalia, tengo miedo a que me vaya mal por las acciones que cometí, pero en realidad lo que te debería verdaderamente de apenar es que esas acciones, en cierta medida, atentaron contra la estructura del mundo, así como lo conoces, y que pudieron haber destruido un, ¿no?
Y es por eso que Hashem te invita siempre a que tengas la oportunidad de retornar. Y ya entendemos entonces que la teshuvá no necesariamente es sentirme arrepentido, hice mal conmigo, decir, ay, qué malo soy el peor de las personas y ya no debería yo de existir, qué mal le hago yo a la sociedad. No. Para el judaísmo, la palabra teshuvá más bien significa un retornar, es decir, un cambio de sentido, ir en la dirección opuesta en la que nos encontramos. Eso requiere de acción, no de lamentación, no de sentirme apenado, no de sentirme conquistado. Eso requiere de una acción. Y esa acción está constituida en etapas. En general, 4 etapas, nos explica Maimónides, que es primero reconocer la transgresión, después dejar de hacerlas, hacer una confesión y después resarcir el daño hecho. Y la última para hacer un Baal Teshuvah, una Teshuvah completa, es encontrarte en la misma situación y no volverlo a hacer. Fíjense, hasta ese punto uno realmente puede decir que es un Baal Teshuvah, es decir, que es una persona realmente arrepentida. Por eso, cuando a veces leíamos en la Biblia que teníamos a la mano y decía, y su corazón, y en su corazón se arrepintió, decíamos, es que ahí dice que se sintió mal y que se arrepintió. No, 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 no se refiere a eso. Cuando dice se arrepintió, es otra cosa, mucho más compleja, mucho más elaborada que solamente el agarrar y sentirse mal y arrepentir. Ya en este contexto, ya entendiendo entonces de qué va la Teshuvah y por qué existe así la Teshuvah, bueno, entonces hay que saber cómo es que la Teshuvah se alcanza. Porque al igual que todo proceso en este mundo, si se dan cuenta, el mundo funciona de tal forma que es similar para todo. O sea, el creador configuró este mundo por medio de procesos y sistemas. Por eso le llamamos ecosistema. ¿Por qué? Porque es un conjunto de elementos que viven en común unión y que tienen un sistema que los hace coexistir y dependen unos de otros. No son independientes y cada elemento de un sistema forma parte fundamental del mismo para su mantenimiento y su desarrollo. De la misma manera funcionan las cosas para el hombre. Lo malo es de que ahorita con la era digital creemos que como el Uber llega en 5 minutos y lo pido ahorita, así llega todo en la vida. Y no, no es así. Así pasa con el Uber, así pasa con el Didi, así pasa con la pizza, así pasa con lo que tú quieras pedir ahorita. Pero para los desarrollos personales, para los desarrollos de la vida, se requiere de más esfuerzo, se requiere de más trabajo, se requiere de más paciencia, pero también se requiere de mucho compromiso para poder alcanzar esas transformaciones. Y mucho amor personal. La realidad es que también se requiere de mucho amor. Pasa mucho que cuando tú estás en este proceso de redescubrimiento espiritual, y entendiendo espiritual no como la cultura occidental nos lo ha vendido, de que nos vamos a extender un tapete en el piso y nos vamos a sentar a hacer el saludo al sol y vamos a empezar a hacer posiciones de yoga, o vamos a prender unos inciensos y vamos a echar a leernos a alinear nuestros chakras y a encendernos un temazcal y hacer una limpieza con huevos. No, eso no me refiero a espiritual. Cuando yo digo espiritual me refiero a un equilibrio entre mente y corazón, a equilibrar mis emociones con mis pensamientos, a mantener una vida en equilibrio, una vida saludable, una vida que tenga sus asegúnes, que tenga sus claroscuros, pero en equivalencia. Cuando yo decido que voy a tener una vida espiritual en esos términos, también debo de decidir ser paciente en mi proceso de sanación, ser valiente y ser cotolerante en mi proceso de construcción. Porque toda una vida es la que pretendemos cambiar, es la que pretendemos cambiar. O sea, estamos deseando transformar nuestra existencia y para eso pues se requiere de tiempo. Ya caímos en cuenta de cómo es Dios y cómo funciona, ya caímos en cuenta de cómo afectan mis decisiones a mi alrededor, ya me di cuenta del daño que le hice a los demás y a mí mismo, ya estoy dispuesto a trabajar en ello. Pero debo de saber que no es fácil y que no puedo agarrar y como cuando digo, ya se acabó la gordura, voy a ir a hacer ejercicio
y me voy al gimnasio y la primera semana le pego con todo y me pongo a hacer todas las máquinas y todos los ejercicios del mundo y cuando ya se acaba la semana no puedes ni moverte. Te duele la espalda, te duelen las piernas, te duele hasta la uña chiquita del dedo gordo y ya no te puedes mover. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues la siguiente semana ya no te vas a presentar porque vas a decir no puedo, o sea, estoy molida porque quisiste cambiarte en una semana. O sea, claro que eso no pasa. O sea, tranquilo, es un proceso. En tu vida habías hecho ejercicio y le pones 50 kilos a la pesa, pues no. Tienes que ir de manera paulatina y progresiva, aumentando el rigor, aumentando el trabajo, preparándote, agarrando condición física. Lo mismo pasa para transformar la vida emocional y espiritual. O sea, no puedes agarrar y conquistar los aspectos más difíciles de tu personalidad en un solo día. No puedes agarrar y levantarte un día y decir, hoy voy a cambiar, y hoy ya voy a hacer otra, hoy ya voy a hacer otro, y mágicamente eso ya sucedió y ya. Yo dije que yo iba a hacer y ya eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos de personalidad que tienes que pulir. Hay muchas cosas de tu misma existencia que tienes que trabajar. Hay cosas a las cuales te has aprendido y has considerado que aún son buenas y no son buenas del todo, o que por lo menos no te sirven en la cantidad en la que las usas, que tienes que regularlas, que tienes que ir lidiando con esos retos poco a poco, con ese primo, con ese vecino que es una patada en el hígado. Yo creo que todos tenemos una persona que vemos y nos descompone el día. Decimos, ¡ay! Con esta no puedo. Pero eso es parte de las personas con las que tienes que trabajar. Y eso es parte de las cosas que tienes que llevar a cabo. Y no lo vas a hacer de la noche a la mañana. No vas a llegar al día siguiente y decirle, ya te perdoné, te doy un abrazo y somos amigos. Porque te va a decir, sácate de aquí, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, es progresivo. Y para eso se requiere de paciencia. Y de andar, por lo menos Maimónides dice, de por lo menos andar 3 senderos de la Teshuvá. ¿Cuáles son los senderos de la Teshuvá? ¿Qué es un sendero? Fíjense la diferencia entre un sendero y un camino, ¿eh? Porque regularmente el camino es algo amplio, ¿no? Es algo que puede, no sé, abarcar 2 o 3 carriles, está bien definido, está muy bien transitado, vas acompañado de otras personas, vas caminando, está iluminado, eso es un camino, ¿no? Se alcanza a ver bien de dónde empieza y a dónde termina. No así un sendero. Cuando tú dices, voy a agarrar este sendero, voy a agarrar esta vereda, para empezar es un camino angosto, ¿no? Regularmente es un camino angosto, no es un camino amplio, no es un camino que esté bien definido, es un camino que se va construyendo conforme lo vas recorriendo, ¿cierto? Ese sendero lo vas recorriendo y tus pasos van dejando huella y conforme lo vayas pasando se va a ir marcando poco a poco ese camino, poco a poco ese camino, poco a poco ese sendero. ¿Qué nos enseña esto entonces? Que en el sendero de la Teshuvá, primero tú vas solo. No puedes ir acompañado. O sea, no es como le vamos a decir a la comadre, acompáñame al gimnasio, porque si no voy con alguien, se me van las ganas. La verdad, necesito fuerza de voluntad. No, acompáñame al Zumba, porque me da pena. Vamos a los Gordovics. No, tú tienes que hacer esto solo. Y por lo tanto es una decisión personal. Por lo tanto es algo que solamente te afecta a ti. Y que solamente tú eres responsable de no fallarte. Y eso es algo bien cañón. No podemos fallarle a los demás, pero ¿qué tal nos fallamos a nosotros mismos? No importa fallarme a mí mismo, cuando eso debería de ser lo peor que puede pasar, fallarte a ti mismo. Es darte cuenta que no tienes palabra ni para ti mismo. El sendero de la Teshuvá, o uno de los senderos de la Teshuvá, más bien los senderos de la Teshuvá son angostos. Y se van creando conforme los vamos transitando, los vamos caminando. No son caminos, no es un camino amplio en el que vayas a acompañar. Es un sendero angosto en el que tú tienes que transitarlo solo, de manera personal, y tienes que irlo creando conforme lo vayas andando.
y que con suerte a veces no está claro si es a la derecha o es a la izquierda, pero tú tienes que tener la certeza, ojo, la certeza, no creer, la certeza de que lo apropiado y lo correcto es continuar. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que cuando empiezas a querer cambiar, la mala inclinación se va a despertar y va a empezar a tentarte para darte como razones para no intentarlo, ¿no? Y vas a decir, ahora que me quiero portar bien es cuando más mal me va. Ahora que quiero reivindicar mi vida es cuando me están dando por hasta debajo de la lengua. ¿Cómo es posible que ahora que me quiero esforzar y pasa y me pasa una y me pasa otra y me pasa otra y me pasa otra, mejor no lo intento? Eso es normal, porque en la medida en que la buena inclinación aumenta, también la mala inclinación aumenta. Y esto es lo que genera que tengamos esta deserción alta, porque creemos que lo más cómodo es no intentarlo. En la Teshuvá debemos de ser firmes y tener la convicción certera de que aunque cueste trabajo, es lo correcto. Y aunque sea difícil, es lo que se debe de hacer. Es lo apropiado para poder ir hacia adelante. Ahora, Maimónides, en el libro del Sefer Hamadá, en el apartado de leyes de Teshuvá, en el capítulo 2, en el inciso 4, habla sobre las sendas de la Teshuvá. Las sendas de la Teshuvá. Fíjense, me encanta Maimónides porque va desmenuzando el tema. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirir este libro, por supuesto que es súper recomendable para personas no judías, lo pueden adquirir porque aparte de aquí se encuentra los 13 principios de fe y también se encuentran las bases generales del monoteísmo y también vamos a encontrar en esta parte las leyes de Teshuvá. Y en el capítulo 1 nos define qué es la Teshuvá, cómo es el arrepentimiento. En el capítulo 2 nos habla de una Teshuvá íntegra, la diferencia entre una Teshuvá íntegra y una Teshuvá básica, el precepto de confesarse. Y ahorita nos habla de las sendas de la Teshuvá. Y voy a leer tal cual dice aquí. Es de las sendas características de la Teshuvá que el arrepentido siempre clame ante Hashem para que lo perdone, con llantos y súplicas, que dé caridad de acuerdo a sus posibilidades y que se aleje mucho de aquello que le haya hecho pecar, que cambie su nombre como diciendo soy otro y no el mismo hombre que hizo aquellos actos, que modifique todas sus acciones para bien, encaminándolas hacia la senda de la rectitud y que exilie de su lugar y se exilie de su lugar de morada, ya que el exilio provee expiación por las faltas provocadas, pues las faltas provocadas son por la falta de honestidad, de modestia y de espíritu humilde. ¿Qué es lo que nos dice aquí? De manera general, Maimónides nos habla de tres sendas de la Teshuvá, por lo menos tres que se ven muy claras. Dice, la primera es que clame ante Hashem. ¿Qué es esto de que clame ante Hashem? Que haga tefilá, que haga plegaria. ¿Por qué es importante hacer plegaria? ¿Cuál es lo relevante de hacer plegaria? Tú no puedes pedirle algo a alguien si no crees que esta persona existe, si ni siquiera la conoces, ¿no? Y esto es muy común que suceda. Estás metido en un broncononón y empiezas a pensar, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? La comadre, la que hace cajas de ahorro, seguro ya me echa la mano, aunque me preste a Reddit. No, vamos a hacer entonces con el compadre una tanda de 10 números, 11 para que salga completo, ¿no? Y con esto la voy librando, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor lo voy a poner al vecino que yo creo que sí me puede echar la mano. Y empiezas ahí a echar y a ver quién te puede. Y empiezas a pedirle ayuda a quienes conoces, ¿no? ¿Por qué no le pides ayuda a Shem? Porque no lo conoces, porque no le sabes, porque no le tratas, porque no te aproximas, ¿no? Por eso es que no le pides ayuda. Una persona
que no conoce el nombre de Hashem, pues no le va a pedir, porque no sabe cómo nombrarlo, no sabe siquiera que existe, no está registrado en su consciente y por lo tanto no le pide. Y por eso no puedo decir si es bueno o malo, simplemente es. Pero la persona que clama a Hashem, la persona que hace plegaria, que de manera personal es su propia plegaria, su tefilá, se conecta con el Creador, empieza por buen camino. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de la existencia de la vida. Y sabe que las personas que pueden extenderle la mano para ayudarle no es por ellas mismas, sino porque es la forma en cómo Hashem puede obrar en este mundo. Es la forma en cómo Él puede ayudarte a resolver el problema que puedas tener. Que es muy diferente a creer que la persona misma es la que te da la solución al problema. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no, es que yo sí creo en Dios, pero igual voy a pedirle al vecino, entonces en realidad sí crees en Dios, pero no tienes la certeza de que Dios existe. Solamente crees, pero no tienes la certeza. Porque si tuvieras la certeza, sabrías que cualquier acto que esté sucediendo o aconteciéndote en la vida no es obra de la casualidad, sino es obra de la causalidad. Y que si estás pasando por una situación en la que te está apretando los zapatos o estás muy complicada, ya sea económica o de salud o emocionalmente, es porque algo, esta fuerza ordenadora, esta inteligencia, este orden creador, está manifestándote para que puedas perfeccionar o subsanar un aspecto específico de ese tema. Entonces ahí es cuando la plegaria monoteísta cambia de sentido, porque la plegaria no es para pedir, la plegaria, entendiendo que Hashem es el que controla y dirige todas las cosas, la plegaria monoteísta no es para pedir. ¿Por qué no es para pedir? Porque pedirle a Hashem que me quite algo, que me cambie algo de lo que me está sucediendo, es suponer que yo sé mejor que Él lo que a mí me conviene. Pedirle a Dios que me cambie algo, que me quite algo de lo que me está aconteciendo, es suponer que yo sé mejor que Él mismo lo que a mí me conviene. Tú no sabes, por eso me lo pones. Yo sí sé, a mí me conviene esto, cámbiamelo, por favor. Eso es lo que regularmente en otros sistemas de doctrinas hacen. Si tú me das, yo te doy, ¿no? Es una moneda de cambio. Virgencita de Guadalupe, si tú me haces este milagrito, yo te prometo que vamos a ir de rodillas a la Virgen, te hago tu misa, el santito de acá te llevo veladora, te hago tu misa, le pongo tu nombre a mi hijo que van a hacer, infinidad de cosas. Empiezan a hacer promesas y ofrendas con tal de que se les hagan favor. Y la plegaria monoterista no es para pedir inicialmente. Y esto es lo que me encanta de esta parte del judaísmo, porque viene a aterrizarte en una realidad que dices, wow, yo no lo había visto de esa manera. La plegaria no es para pedir que Dios te ayude con un problema o que te favorezca. La plegaria es para hacerte consciente de que solo Él y nadie más Él es el que puede hacer algo respecto al tema. Y Él es el que está obrando y el que está causando y el que está creando y propiciando esta circunstancia. Y lo que realmente deberías de pedirle sería, o lo que realmente deberías de hacer sería dar agradecimiento, porque si está ocurriendo es con un para qué, no es un por qué, sino es por un para qué. Porque siempre el por qué es justificativo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué el otro? Pero el para qué es, ¿para qué a mí? ¿Para qué aquel no y a mí sí? ¿Qué debo de aprender de esto que me está aconteciendo? Que esta orden, esta fuerza creadora que el creador está mandando a mí, ¿qué debo de aprender con él? Y entonces empiezas a hacer tefilá. La tefilá es una palabra en hebreo que hace referencia a la palabra conexión, vinculación. Y la tefilá tiene el objetivo de unir lo de abajo
el mundo de abajo con el mundo de arriba. Aproximar el mundo de abajo con el mundo de arriba. Y solo en esta creación, en este mundo, solo hay un solo ser creado que tiene la capacidad de elevar el mundo material al mundo espiritual a través de su conciencia, entendiendo conciencia, a través de su intelecto y entendiendo intelecto como esta capacidad de poder reconocer la divinidad en el mundo físico. Y es el ser humano. Solo el ser humano es el único que puede tener este intelecto para poder reconocer la divinidad del mundo físico al mundo espiritual. Y cuando hace una acción de vinculación, eleva este mundo físico al mundo espiritual. Cuando haces tu plegaria, lo que estás haciendo es elevar tu mundo material y lo conectas a las esferas superiores, a los mundos espirituales, con la intención de poder encontrar en el mundo de afuera el para qué, y no el por qué, sino el para qué. El Talmud nos enseña que no hay una hoja del árbol que no se mueva sin la voluntad del Creador, que un hombre no se lastima una uña en este mundo si no es por voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que te acontece en tu vida no es obra de la casualidad, sino es obra de la causalidad y tiene un propósito y un objetivo. Y la plegaria lo que te va a ayudar es a conectarte. Por eso dice aquí, es de las sendas características de la Teshuvá que el arrepentido siempre clame ante Hashem. Es decir, que no pierda esta conexión entre los mundos superiores con los mundos inferiores. Que siempre mantenga esta vinculación, que quiera mantenerla, que quiera tenerla próxima dentro de su día a día. ¿Para qué? Para poder reconocer la voluntad divina. Eso nos va a ayudar a entender que las acciones que hacemos repercuten de manera circunstancial y de manera importante a nuestro entorno. Y que es otra razón por la que tenemos que hacer Teshuvah. Ojo, chavos, estamos explorando cuáles son las sendas de la Teshuvah, ¿sí? Estamos explorando las sendas de la Teshuvah, los caminos de la Teshuvah. Y si se dieron cuenta, esto es el principio. O sea, la Teshuvah es un proceso y aquí te dicen, como primer paso, o una de las cosas que tienes que hacer es haz plegaria. No te desconectes de tu conciencia espiritual. Haz plegaria. Conéctate, mantente. A eso, mantente. Así como tienes hábito prepararte el café en las mañanas y echarte el pancito, igual. Trata de hacerte un hábito de hacer plegaria todos los días, antes de comenzar tu día y de preferencia también al terminarlo. ¿Para qué? Para agradecer por un nuevo día y para agradecer por el final de un día, por todo lo que se dio, por todo lo que se otorgó en este día. Eso te va a ayudar a mantenerte vinculado con tu conciencia espiritual. Va a ayudar a que la vela, a que tu aceite no apague, no se apague, no se termine y que esa vela se mantenga encendida, que se mantenga bien puesta para que tú puedas continuar hacia adelante. No es algo fácil, ¿eh? No es algo fácil, porque apenas uno termina de hacer el plegaria y ya estás en modo zen y de repente llegan y ¡pum! Alguien te hace enojar, ya se pusieron a llorar los niños, ya te tiraron algo, ya se te acabaron los frijoles, ya llegó el compañero de trabajo y te hizo enojar, ya vino el jefe a gritonearte por algo que no hiciste o hiciste mal o que él cree que hiciste mal y tú, ¡pum!, te rompen el día. Pasa, pero eso no quiere decir que no vas a seguir esforzándote. Eso solamente quiere decir que hay que continuar, porque la vida es así y la vida sucede así y tienes que seguir hacia adelante. Esa es una de las sendas de la Teshuvah. ¿Cuál es otra senda que dice aquí Maimónides? Que dé caridad de acuerdo a sus posibilidades. Ojo, esto es muy importante, la caridad. Esto que se llama sedaká. La sedaká en el judaísmo está más bien entendida como justicia social y en el mundo hispano hablante y principalmente latinoamericano, la caridad se malentiende con el que le dé yo a la persona que está en la calle, el que está limpiando los vidrios de los autos,
al franelero que me cuida el carro, al niño que vende los chicles. Eso no es acá. O esa no es la única forma de darse acá. Regularmente, aquí es cuando tenemos que, más bien, antes de decir regularmente, aquí es cuando tenemos que resignificar el concepto de sedacá para poder identificar que el dinero no es la única manera de darse. Aquí dice que dé caridad de acuerdo a sus posibilidades. De acuerdo a sus posibilidades. Ojo, uno siempre dice, es que ahorita sí me quedó bien corto, la verdad. No me quedó para dar mi sedacá. Ando muy amolado económicamente. Ojo, aquí dice que des de acuerdo a tus posibilidades. Y si no es tu posibilidad dar económicamente, ¿qué otra forma tienes? Porque déjenme decirle que el dinero no es la única. Una persona que le dedica tiempo a otra persona para poderle ayudar, para poderle enseñar, para poder compartir, para poderle escuchar, para poderle ayudar emocionalmente, es otro tipo de sedacá. Fíjense aquí, Maimónides no dice que todo el tiempo sea dinero, pero lo que sí dice es que tienes que dar, que dé caridad, no de vez en cuando, dice, que dé caridad de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que tiene a la mano. Y entonces aquí es donde nos debemos de poner a reflexionar, que la caridad, la sedacá, entendida como justicia social, es algo que ya no nos pertenece, es algo que ayuda a desarrollar y a sostener al mundo. Del pequeño ingreso o del gran ingreso que Hashem destina para tu casa, tú debes de saber que una porción de eso no te pertenece. Debes de destinarlo a un apoyo de SEACA, debes de destinarlo a una institución, debes dedicarlo a un apoyo de estudio, debes dedicarlo a alguna organización que se dedique a apoyar a personas en situación de calle, madres solteras, personas de la tercera edad, niños de la calle, cualquier tipo de organización que pueda apoyar a un entorno. Y dices, es que no tengo dinero, ok, ¿y qué tal tienes de tiempo? Porque a lo mejor no tienes dinero, pero sí tienes tiempo para ir a servir comida en un comedor comunitario. Sí le puedes dedicar un poco de espacio a eso. En vez de pasarte 2 horas y media en TikTok para que después digas, no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo te pasaste en el celular haciendo scroll? Tin, 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 tin. Si sumáramos todo, es más, no hace falta que lo sumemos. Tu teléfono ya da un reporte de uso de tiempo en pantalla. Chécale cuánto tiempo le dedicaste al día en la pantalla de tu teléfono. Ya desde ahí vas a saber cuánto tiempo perdido tuviste. Sí tenemos tiempo, el tema es de que no nos organizamos, el tema es de que no nos damos los espacios, el tema es de que tenemos problemas con esa administración del tiempo. El tema aquí es que hay que darse acá, se debe de volver un hábito, se debe de volver una rutina, se debe de volver una práctica el dar la sed acá. No solamente es económica, sino también es de tiempo. También se puede dar un servicio, una ayuda para poder regresar un poco de lo que la sociedad nos da. Pónganse a verlo de una forma general y no religiosa. Ustedes, al igual que yo, vivimos dentro de una sociedad de la cual nos servimos. Esta estructura que nos sostiene y que nos da esta realidad y esta vida de confort como la tenemos, no se sostiene sola, se sostiene a través del esfuerzo, del trabajo de todos y cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos a una persona de la tercera edad en la calle, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que la primera imagen que te llega a la cabeza? Regularmente uno siempre se compadece y dice, ay, esa persona, pobre viejito, ya está grande, no puede trabajar, hay que ayudarlo. Pero hay que ayudarlo, ¿por qué? ¿Porque ya está grande y no puede trabajar? No, hay que ayudarlo porque él ya trabajó en su juventud, porque él ya le prestó servicio a la sociedad, él ya hizo su contribución y sostuvo a ese sector de la población que en su momento ya no podía. Por eso, no porque sea buena o mala persona, no porque esté viejito, no porque sea agradable o no porque ya no pueda trabajar, sino porque en su momento él fue una persona económicamente activa y prestó su servicio a la comunidad con alguna tarea en específico, ya sea que cambiara muebles, ya sea que fuera jardinero, albañil, maestro, ingeniero, lo que fuera. Fue activo en la sociedad y le brindó no solamente economía, sino con sus servicios desarrolló el mundo.
Y por eso es que se debe de ahora de cuidar a esa persona, porque él ya prestó sus servicios. De la misma manera tú prestas tus servicios. En algún momento ya nos tocará ir de bajada y ya tendremos que ver cómo alguien más nos puede ayudar. Pero la idea aquí es comprender que la sedacá no es algo que se dé de manera arbitraria, es decir, no porque te conmueva misericordia agarrar y decir, ay, es que pobrecito, ¿cómo está? Le voy a dar unas monedas. Y ya con eso se hace de acá y ya después no te acuerdas de volverlo a hacer en un año. No, yo sí vi cuando hace un año, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en los tacos, llegó ese señor con los mazapanes, yo le vi. Pues eso no es darse de acá. O sea, tienes que programarlo dentro de tus actividades y de tus gastos, la sedacá. Ahora, la primera y más grande sedacá es con uno mismo. Tienes que tener primero misericordia de ti mismo. ¿Cómo es esto? Reconoce que tienes un alma que requiere de alimentación, que requiere de atención, que requiere de que tú le prestes alimento, que estudies, que te apegues, que reconozcas esta necesidad espiritual y que la alimentes. No puedes brindar estabilidad emocional a una persona cuando tú no la tienes. Si yo llego y te digo, préstame 1 millón de pesos, ¿me lo prestas? A lo mejor y no, ¿por qué? Porque yo te puedo caer muy a todo dar, pero pues si no los tienes, ¿de dónde? De la misma manera, si tú no tienes amor, estabilidad emocional, ¿cómo lo vas a dar a alguien más? No puedes. No puedes ayudar a otros sin ayudarte primero a ti. Por eso es un error eso también de agarrar y decir, me quito el pan de la boca por dárselo al otro. No, tampoco es esa la sedacá, eso no es la sedacá. O sea, agarrar y decir, yo me quedo en la calle por con tal de dar todos mis bienes a mi comunidad. No, para nada. La idea es que tú seas con misericordioso contigo mismo y que en la medida de tus posibilidades ayudes a los demás. Esa es la senda de la sedacá, para poder hacerte shubá. Porque la sedacá dice, la Torá, libra del amor. La sedacá es tan poderosa que dice libra del amor. Te ayuda a hacer de este mundo la justicia social. Y la tercera senda de la sedacá, de la teshuvá, perdón, de la que habla aquí Maimónides es que se aleje mucho, dice que se aleje mucho de aquello que le haya hecho pecar. Y aquí es donde viene lo realmente complicado. Alejarte de lo que te ha hecho pecar. Qué difícil es. Qué difícil es, ¿por qué? Porque no nada más es agarrar y decir, ah, ya, lo voy a dejar de hacer, sino que tienes que alejar del lugar en el que se propicia ese ambiente. Bien dicen que anda con lobos y te enseñarás a aullar, ¿no? Cuando tú estás en un círculo social que te invita de manera constante a practicar de forma contraria a tus principios, muy probablemente vas a caer. ¿Por qué? Porque no porque seas mala persona, no porque te valga gorro, sino porque en el círculo social en el que te encuentras está normalizada esa práctica. Y va a llegar un punto en el que tú digas, bueno, pero aquí no lo toman a mal, entonces yo lo hago. ¿Sí me explico? Y te vas a normalizar. Y esto es una de las cosas más difíciles, porque requiere de una gran fuerza de voluntad para poder contraerte y verdaderamente ir hacia el otro lado, ser un híbrido. La palabra híbrido hebreo hace referencia o significa el del otro lado. Por eso le decían a Abraham el hebreo, porque era el que se encontraba del otro lado del Jordán, es decir, el que iba en contra de lo que iba el mundo en su época. Convertirte en un híbrido, convertirte en un hebreo, ir en contra de lo que la gente o la sociedad piensa o normaliza como correcto o bueno, no es fácil, no es fácil, y mucho menos en un mundo desmoralizado como el que vivimos, mucho menos en un mundo en el cual es difícil distinguir entre la izquierda y la derecha, entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Es muy complicado, pero una persona con convicción propia, con una integridad personal bien definida o con una brújula moral muy bien fijada, tiene que ser fuerte para seguir sus propias convicciones
y no dejarse influenciar por el ambiente en el que se encuentra. De esto habla la Torá, de que tú te tienes que alejar de aquello de que te ha hecho pecar, es decir, aléjate de aquellas cosas que te han llevado al sendero de las malas prácticas. Y eso implica a veces hasta dejar amistades, dejar círculos sociales, evitar reuniones. Pero ojo, tampoco no quiero decir con esto que vas a salir al mundo a empezar a señalar y decir pecadores, son unos desviados, hijos de Satanás, unas personas aberraciones del mal. No, tampoco vas a ir por el mundo sancionando a la gente, ni tampoco vas a estar segmentando y dividiendo por poner una etiqueta. No vas a ir por el mundo agarrando y diciendo, oye, es que tú eres católico, ¿eh? No, tú hazte para allá, fuchi. Tú eres cristiano, uy, no, sácate por allá. No, yo no le hablo a los cristianos. No, porque más que otra cosa, todos somos seres humanos. Y existen excelentes seres humanos independientemente de la fe que profesen, de su preferencia sexual, de su raza, de su género. Puedes aprender maravillas de un ser humano. De toda persona se aprende. El tema aquí es que tengamos un juicio apropiado para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y ese juicio, esa brújula, la Torá nos la proporciona. Nos da esa guía para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que modifique todas sus acciones para bien, encaminándolas hacia la senda de la rectitud. Que cambie su nombre como diciendo soy otro y no el mismo hombre que hizo aquellos actos. Y esto es muy complicado, porque cuando una persona realmente cambia de vida, no falta quien te recuerde, ¿qué te hace? Si tú eres aquel que yo vi, si tú eras ese y ahora te vienes a dar de santo, de golpes de pecho, siempre te vas a encontrar gente así. Siempre va a existir gente que te haga ese tipo de comentarios. Lo importante aquí es poderles decir, yo ya no soy esa persona. Tú me conociste en un momento de mi vida en el cual yo no era la persona que soy ahora. Soy una persona distinta ahora. Tú puedes, si quieres, conocerme de nueva cuenta y maravillarte con lo que puedas conocer ahora, pero ya no soy aquel, ¿no? A eso se refiere con cambiar el nombre, no con que te andes cambiando tu nombre a hebreo, ¿no? No que si eres Raquel, te llames Rachel, ¿no? No que te andes, si te llamas Eva, ahora te llames Javá. No, no se refiere a eso. Se refiere a que tu nombre significa otra cosa, que el significado de tu nombre, de tu personalidad, represente ahora otra cosa. Y diga, no, es que ya Eli es otra cosa, es otra persona. Ya ha cambiado completamente, No, ¿no? como te lo cambié yo hace rato. Exacto. Tiene que significar algo realmente distinto. Y por último dice, y que se exilie de su lugar de morada, ya que el exilio provee de expiación por las faltas, pues provoca que uno sea sumiso, modesto y de espíritu humilde. Cuando nosotros hablamos de exilio, regularmente asociamos la palabra exilio con algo negativo, algo que es resultado de una mala acción, como un castigo. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, nosotros estamos en exilio. Y eso no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque el alma, nuestra naturaleza espiritual, antes de encarnarse en este cuerpo, proviene de un mundo superior. La pregunta es, si el alma ya estaba allá arriba, ¿para qué carajos bajó? Si al final del día andamos queriendo regresar. ¿La castigaron? ¿Se portó mal? ¿Es un regaño? ¿Es una sanción por haber hecho algo malo? ¿Qué pudo haber hecho allá malo? No. El alma efectivamente está en exilio, pero porque Dios quiere en este exilio manifestar su existencia. Porque la voluntad del Creador es manifestar su existencia oculta en este mundo físico. En el libro de Erech Hashem dice que todo este mundo ha sido creado con una sola propósito y un solo objetivo, que sea servido, que sea para servicio del hombre, que el hombre se sirva de él para desarrollarlo, crearlo y ascenderlo a los mundos superiores, pero a través de su libre elección, a través de su libre albedrío.
Y es a través del libre albedrío que el hombre va a poder reconocer la divinidad en este mundo y actuar conforme a la voluntad divina, no porque así deba de ser, sino porque esté consciente de la existencia de esta divinidad. Ese es el verdadero objetivo. O sea, es como agarrar y decir, voy a correr el maratón, ¿no? Y voy a seguir las reglas del maratón porque si no me pueden descalificar. Cualquiera diría, pues sí, lo tienes que hacer, no es un deber ser. Pero cuando dices, voy a correr el maratón porque lo que quiero es comprobarme a mí mismo que con mi propio mérito puedo terminar el maratón, aunque termine en último lugar, el propósito es distinto ya. Porque lo que tratas de hacer es darle un significado distinto. De la misma manera, el alma está en galut, está en exilio, pero no porque sea un castigo, sino porque tiene la misión de elevar este mundo material al mundo espiritual. Y eso va a suceder en la época mesiánica, cuando la presencia divina de Hashem sea revelada en este mundo físico, porque hayamos elevado nuestro nivel de conciencia. Recuerden que la era mesiánica hace referencia a un mundo de elevación de conciencia, en donde ya todos los seres humanos estemos totalmente anoticiados y convencidos y conscientes de la existencia de esta divinidad ordenadora y que este sistema tiene el propósito de desarrollarnos con un objetivo principal y no material, que no solamente somos máquinas de producir y consumir, sino que la existencia en este mundo tiene otro objetivo. No es para poder estructurar un orden capitalista que genere riqueza y que se segmente o se segregue en un solo grupo, ni tampoco en un sistema socialista que pretenda repartir la riqueza de manera equitativa, pero bajo un sistema muy totalitario o desviaciones de poder, sino que es una expresión, sino este mundo es una experiencia del alma en un mundo físico, para poder desarrollar y elevarlo a algo más allá de la materia. Estas son las sendas de la Teshuvá según Maimónides, y esta es una reflexión respecto a estas sendas, entendiendo, haciendo un reencuentro de cuál es la Teshuvá, cuáles serían las razones apropiadas por las cuales deberías de arrepentirte, el trabajo que requieres hacer para poder hacer una Teshuvá, y cuáles son los caminos, las sendas que puedes andar de manera solo para poder conseguir esa Teshuvá. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que sea de mucha elevación, de mucha ayuda para todos ustedes. Y si tienen alguna pregunta, consulta o comentario, pues dejo los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Excelente Muchas gracias, Israel. La verdad estaba muy, muy interesante, muy completa la aplicación, especial en la parte de Techubá, pues creo que le diste con sobre todos los lados que merita o que cubre la Techubá. Te agradezco mucho pues, la clase, creo que ha sido de mucha inspiración para muchos de nosotros. Y bueno, ahorita he dejado a mi querido amigo Faibel. Te pido que por favor puedes tú hacer la cuenta de Homer a partir de hoy. Muchas gracias. Realmente estaba muy hermosa la clase, estaba tomando algo muy en cuenta. Cuando él estaba hablando del punto de este libro, que es muy precioso, de Maimónides, ¿verdad? Que en síntesis él habla sobre el reconocimiento, ¿verdad? Que el primer paso es reconocer que se ha cometido la falta. Después el remordimiento, que uno tiene que llorar frente a Hashem. Y el otro el abandono del pecado. Y por otro rumbo también arreglar el daño. Y cuando habló de la Sedaká, me hizo recordar mucho el capítulo 1 del Pirkei Avot, donde dice, eh, Yehi, a ver, aquí lo tengo. A ver, sí. Yehi beiteja patuach lirvaja vieju adim benei beiteja. Que tu casa esté abierta de par en par y que los pobres sean como los miembros de tu familia. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque también nos enseña Pirkei Avot y también habla de esto Maimónides y también lo explicó de una manera magistral eh, el señor Israel, que no sé por qué, hasta ahora casi le volví a decir Jorge. No se preocupe.
Seguramente mi hermano Jorge me está teniendo ahí en la mente. Y decía que los pobres sean como los miembros de tu casa. Y aquí dicen algunos poskim, y especialmente el exégeta Rashi dice que los pobres sean como los miembros de tu casa. Significa es que tú trates a los demás, a las personas desvalidas, más desvalidas que tú económicamente, como si fueran parte de tu casa, pensando que el día de mañana, que este mundo es como una ruleta. Un tiempo estamos arriba, otro tiempo podemos estar abajo. Entonces, a lo mejor nosotros podemos estar parados hoy, en estos tiempos, en una posición económicamente alta, y nuestros nietos o bisnietos pueden pasar por la grave enfermedad que es la pobreza. Entonces también esta justicia social que habla Maimónides y que también lo explicó de una manera muy magistral el señor Israel, es que uno debe siempre de hacer justicia social, ayudar a los demás, pensando siempre en un futuro, como quisiera que uno hicieran con tus hijos o con los hijos de tus hijos. Eso es lo que eso es lo que Dios quiso siempre eh, poner en nuestros corazones, la empatía. Lo que más amé en el camino a la conversión es que el judaísmo, hay personas que no conocen el judaísmo, hablan del judaísmo cosas sin saber. Y hay algo que me enamoró perdidamente en mi proceso de conversión, es que en el judaísmo Hashem te enseña a ponerte en el zapato de los demás. Qué cosa más bonita, ponerte en el zapato de los demás. Y eso es también parte de la Teshuvah. Creo yo, ¿verdad, querido Israel? Parte de la Teshuvah también es ponerte en el zapato de los demás. No solamente tú arrepentirte y tú llorar a Hashem y decirle, perdóname que está muy bien y alejarte de ese pecado, sino también no ser presuroso para juzgar a otros, para ponerle una X a otros, sino también ponerse en sus zapatos y cómo tú te sentirías en el lugar de esa persona. Muchas Claro, gracias. por supuesto. Sí, claro, eso es una realidad. Incluso lo menciona en el último párrafo de este inciso 4 que dice, sé humilde. Cuando una persona dice, voy a ser humilde, o cuando Maimónides dice sé humilde, o el judaísmo dice sé humilde, no se refiere a, yo soy el más pobre de todos los pobres, yo la verdad no puedo, yo soy el más débil, No, eso no es ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Es saber dónde acabas tú y empieza el otro, hasta dónde estás y qué tan capaz eres, y reconocer las habilidades de los demás y decir, ¿sabes qué? Para esto yo no soy bueno. Honestamente yo no soy bueno, pero ¿qué tal mi estimada Lupita o mi estimada Eli? Ellas son buenísimas. A ellas. Yo reconozco sus habilidades y ellas. Eso es ser humilde. No es agarrar y menospreciarte, sino saber reconocer el valor de los demás. Y la empatía que tú mencionas también es necesaria. ¿Por qué? Porque si una persona no es empática, no vas a poder realmente experimentar lo que es el dolor ajeno, ¿no? Lo que es realmente el sentir una pena, el tratar de empatizar con el dolor ajeno. Entonces es necesario también para poder experimentar este proceso de la Teshuvah. Muy bien, Simón. Así es. Bueno, vamos a hacer el conteo del Homer. A ver, yo como converso sefaradí me acostumbro a pararme, creo que todos se paran, también los asquenazíes. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במותיו וציוונו על ספירת העומר. Amén. 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 Hoy estamos en el día, Amén. hoy estamos en el día 30 y 37, ¿verdad?
Creo que sí. Sí. Creo que sí. Hoy es el 22, ¿verdad? Sí. 29. 29. Muy 29. No, 22 de Iyar. Perdón, perdón. Espérame que aquí tengo mi conteo. Lo que pasa es que estoy... Sí, 22 de Iyar. Ayón. Shiva. Espérame un ratito, por favor, porque no estoy seguro y no lo podemos contar si no estoy seguro. 21 y ya, 21. No, hoy estamos al 22 de Iyar. O ya pasamos al 22, no sé, pero aquí estoy viendo una página de Sí, porque Hawaii. aquí me escribió 22, entonces ahí lo vi. Le pido disculpas a las personas. Ok. Buenas noches, Morefay. Buenas noches a todos. Buenas noches, Raúl. Soy el 22 de Iyar. Comenzamos de nuevo. Sí, hoy son 37 días. Ayón. Shiba Usloshin. Yon la Omer. Shel Hamisha. Shavuot Ushne Yamim. Hoy son 37 días para el Omer, que son 5 semanas con 2 días. Arahaman, Uyahasi Lanu, Aboda Betamitash, Linkoma Bimera Beyamenu. Amén. Amén. El misericordioso Amén. restaura el servicio del Amén. Santo Templo en su lugar rápidamente nuestros días y todos decimos Amén, Selah. Amén, Selah. Amén. Amén, Sela. amén. Te 67. La nafsea binkinot mishmor sir. Elohim yakonenu bibarekenu. Ya el panagitanu sela. La da'ad ba'are darkeja. Lechol goim yeshateja. Yoduja amin Elohim. Yoduja mi kulan. תשמחו בינינו לאומים כי תשפוט אבים משול ומברת אנגל סלע. יודוך מן אלוהים, יודוך מכולן. ארן אדנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו. יברכנו אלוהים בלאותו כל עשת הארץ. אמן. Amén. ברוך אדוני לעולם. Amén. אמן ואמן. Amén, Amén. amén. Baruch Hashem. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al señor Israel López, al señor Israel Berman. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al querido Rab Yohanan por invitarme. Como siempre, me siento muy halagado de ser invitado a estas noches aquí en Osher Shalom. Muchas gracias a todos los que estáis viendo. Compartid este video de YouTube, de Facebook, pasaros a vuestros contactos para que la luz de la Torah llegue a cada uno de vosotros. Muchas gracias. Laila Tov Mevoraj y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas Saludos a todos. gracias.